que es mucho más acotada también. Chicos, como les decía entonces, siéntese más adelante porque algunas fotos son más chiquititas y este pavo es más chiquitito, ¿sí? Lo otro es de que les voy a subir una imagen mucho más autoexplicativa de la presentación, que es mía, y voy a tratar de hacer el video también para que ustedes tengan entonces... Chicos, si no van a entrar, porfa, si pueden disminuir un poquito el volumen. Y esa será mucho más explicativa que esta que está acá. El sistema renal, ahí como está acá bien abajo, recuerden que la principal función es eliminar productos metabólicos, ¿sí? Sobre todo la urea. También el balance de electrolitos, mantenerlo, ya sea eliminando electrolitos o aumentando su reabsorción. Y también recuperar algunas moléculas pequeñas tales como aminoácidos y glucosa. Si eliminamos la glucosa por la orina, algo malo está pasando. Y también regular la presión sanguínea, dado que este sistema, ¿sí? Los riñones particularmente, también tienen una función endocrina, ¿ya? Secretando eritropoyetina, por ejemplo, que sirve para la eritropoiesis, es decir, para aumentar la síntesis de eritrocitos, para activar la vitamina D, y también para regular la presión sanguínea mediante el sistema renina-angiotensina. ¿Han escuchado el sistema renina-angiotensina? Sí. ¿Dónde lo escucharon? Fisio. Física lo están teniendo. Y la función principal es filtrar entonces esta sangre para limpiarla de alguna manera. Para eso entonces recibe el 20% del gasto cardíaco. Es decir, de toda la sangre inyectada por el ventrículo izquierdo, un 20% va a llegar al corazón. Y esto un 90% a la corteza del riñón y un 10% a la médula. Es decir, van a haber 1.25 litros un adulto promedio, 1.25 litros de sangre por minuto, es decir, casi toda la sangre va a pasar por el riñón cada 5 minutos, ¿sí? Y va a filtrar por minuto 125 ml, pero ese filtrado, fíjense cuánto se reabsorbe. Pasa al riñón, todo ese filtrado, 125 ml, pero se reabsorbe 124 ml, es decir, se reabsorbe mucha agua para poder eliminar lo suficiente o lo máximo de desecho nitrogenado, pero poder retener el máximo de agua, produciendo entonces 1 ml de orina más o menos, si se reabsorbe los 124 ml. Y esa producción total de orina en un adulto promedio es más o menos como un medio litro y medio, ¿sí? Litro y medio, como dice el doctor. ¿Ya? Fíjense acá, aquí tenemos el riñón. General, para que ustedes tengan aquí en cuenta, es de que aquí tenemos un hilio, ¿sí? Es decir, la entrada del sistema sanguíneo en la circulación, y también tenemos aquí la salida de lo que va a ser la orina. Y también por fuera, aquí tenemos una corteza, ¿sí? La parte funcional, y la parte más bien de conducción y reabsorción, que es la médula, que está formada por estas pirámides renales y además por estos pilares o rayos nodulares también, ¿sí? Por ejemplo, eso que está ahí, aquí está el dibujito, aquí está para que me crean, está la corteza, entonces todo esto que está en café, aquí está un poquito más moradito, y tenemos aquí la corteza externa y una yuxta medular. Y la médula, estas pirámides, que también tiene una médula externa y una interna. ¿Ya?
Si nosotros lo vemos en un corte en general, lo que vamos a ver en la corteza, vamos a ver un sistema de túbulos, pero fundamentalmente túbulos que están todos enredados entre ellos y muchos de estos túbulos en cortes longitudinales. Fíjense en la médula renal. Ahí tenemos muchos túbulos, solamente el sistema de reabsorción del agua. ¿Sí? Para comenzar, aquí tenemos entonces cómo nuestra organización en general y vemos cómo a través del hilio entran entonces las arterias y salen las venas. Y así también, mediante la filtración de esta sangre, después me saludan, va entonces todo este sistema de excreción de la orina. Para eso entonces tiene que llegar la sangre para ser filtrada, que sale directamente desde la arteria aorta, ¿ya? Y esto tiene que llevar, como les dije, ese 20% del gasto cardíaco, así que es bien importante, bien grandota, con una gran presión. Y para esto entonces tiene que ir mezclándose, y aquí la tengo un poquito más general, ir metiéndose entonces entre la médula y entre también la corteza. En general, llega esta arteria, y esta arteria va entonces a mezclarse aquí con la médula y se va entonces a mezclar, o se va a meter o a arborizarse en las arterias interlobares o interlobulares, lo vamos a decir en este curso, ¿ya? Interlobulares, que van entonces a dividirme a este riñón en lóbulos. Ya veremos de qué esta forma un lóbulo. Y posteriormente esta va a pasar por encima, formando arcos de la médula de estas pirámides renales, formando las arterias arciformes. Arciforme porque es arco, ¿cierto? Y esas son las arterias arciformes. Y posteriormente, ¿sí? Posteriormente esa se va entonces a ramificar en las arterias interlobulillares, que sí ya tienen más características de arteriola, ¿sí? Y eso posteriormente se va a devolver por una vena interlobulillar, una vena arciforme y una vena interlobular para posteriormente llegar a la vena renal, ¿cierto? En el fondo es el mismo ciclo que va siguiendo todas estas arterias renales. Entonces tenemos una arteria renal de la cual se desprenden las interlobulares. Después esas se desprenden las arterias arciformes. Se llama arciforme porque tiene esta forma como de arco, ¿cierto? Y de aquí, de estas se desprenden las arterias interlobulillares. Si nosotros entonces vemos este sistema en que se va desprendiendo y se van ramificando estas arterias, vemos entonces también de que ya podemos tener una división más o menos anatómica de este órgano, ¿sí? Donde tenemos entonces, como les venía diciendo antes, esta estructura que corresponde a la pirámide renal, ¿sí? ¿De qué están delimitadas estas pirámides renales? Por las arterias interlobulares. ¿Ya? Que se ve ahí también, les mostraba la pirámide renal, es una foto real, para que me crean. Ahí está la pirámide renal, que tiene como una forma de pirámide, ¿cierto? Si se van perdiendo, chicos, me van deteniendo nomás y me hacen preguntas. Después, ¿qué tenemos aparte? Ese lóbulo. Ese lóbulo vendría a ser entonces como la unidad anatómica y está formado por la pirámide renal. Muchas gracias. Aplausos, por favor, para el secretario. Ya, sin abusar, por favor. No, gran cabrón, gracias por estar. Entonces, la pirámide renal más la corteza correspondiente, es decir, esto, dado que esto nomás era la pirámide, por lo tanto la pirámide más su corteza, eso corresponde entonces al lóbulo renal. Estoy seguro que voy a pedir la muralla en algún momento. Ese es el lóbulo renal. Por eso está delimitado entonces por las arterias interlobulares. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo?
Ya, recuerden que aquí entonces en este espacio había una arteria arciforme. Estaba por acá la arteria interlobular, pero aquí estaban estas con forma de arco, la arciforme. Y de la arciforme se desprendían las interlobuliares. ¿Sí? Y esas interlobuliares son las que me van a definir o las que me van a delimitar el lobulillo renal. ¿Sí? Que está formado entonces por la estructura cortical de la corteza solamente, la parte más externa, que está delimitada por dos arterias interlobuliares. Ajá. Y que tienen un solo conducto colector. Ya veremos qué es un conducto colector. ¿Mm? Y además posee un rayo medular, que es una porción recta, que van también en conjunto con este conducto colector. Ya teniendo entonces todo este sistema de filtrado, todo este sistema de irrigación del riñón, vamos a ver entonces de que este debe sí o sí, posteriormente, empezar a ser filtrado por todo este sistema de conductos. Y la unidad que filtra corresponde a la nefrona. Esta es la unidad morfofuncional del riñón. ¿Sí? Y este está formado por una nefrona, por un glomérulo, por los túbulos colectores, y ese posteriormente va a desembocar en un conducto colector. ¿Quién va a la guerra con ese? Gracias. Yendo a la guerra en plena clase. Y el túbulo posteriormente, el túbulo colector, ya chicas, ya no marqué la guerra, corresponde entonces el túbulo urinífero a la nefrona más este conducto colector. La nefrona es la unidad conformada por el corpúsculo renal, antes llamado corpúsculo de Malpighi, pero hoy en día corpúsculo renal, del cual sale el túbulo contorneado proximal. Después viene el asa renal, después viene el túbulo contorneado distal y posteriormente se llega al conducto colector. Todo eso entonces, la nefrona más el conducto colector, corresponde al conducto o túbulo urinífero. ¿Ya? Si nos vamos entonces, empezando por el corpúsculo no es otra cosa que la unidad que filtra inicialmente. ¿Ya? Y está formada por una arteriola aferente, es decir, que se dirige hacia nuestro corpúsculo, y una arteriola deferente. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con esa arteriola aferente? Esta se enreda y forma un ovillo. ¿Sí? Un ovillo de vasos sanguíneos. Ese ovillo de vasos sanguíneos es lo que llamamos el glomérulo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces es un enredo, ¿sí?, de vasos sanguíneos, vasos capilares, que corresponde a capilares fenestrados. ¿Ya? Y además en su interior, entre todas estas células, entre este ovillo, presenta unas células que llamaremos células mesangiales. Vamos a ver qué son esas células. No, son muy importantes. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Que a ese glomérulo lo envuelve una cápsula glomerular, que le llamamos también cápsula de Bowman, antiguamente. Y esa cápsula, fíjense, tiene una parte que se encuentra por fuera, otra capa que envuelve a este ovillo de vasos sanguíneos, y aparte un espacio que queda ahí. ¿Sí? La capa más externa, en el fondo la que está por fuera, esa es la capa o cápsula parietal de la cápsula de Bowman. Digámosle capa parietal de la cápsula de Bowman. Y esta está formada por un epitelio plano simple. Y toda la capa que está rodeando a las células sanguíneas, en el fondo, o más bien, perdón, a las células endoteliales de estos vasos sanguíneos, corresponde a la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esa no está formada por un epitelio plano simple, sino que está formada por unas células especiales llamadas podocitos. Podo significa pie, cito significa célula.
Veremos por qué se llaman así, pero un nombre bastante bueno. ¿Sí? Entonces con esta estructura empieza, y aquí entonces se filtra, gracias a los podocitos, la primera orina, la orina primaria. Pero aquí es una orina que tiene muchos electrolitos, mucha agua, mucha urea también, pero que todavía no se ha reabsorbido mucho el agua, así que todavía no está muy concentrada, es como una orina muy diluida. ¿Sí? Si nosotros en la orina excretásemos eso, nosotros perderíamos mucha agua. Por lo tanto, tiene que pasar por otro sistema para que así entonces pueda reabsorber el agua y eliminar solamente lo que yo quiero eliminar. Ojo acá, chicos, también, quiero que presten atención a esta estructura. ¿Ya? Que esto es otra estructura muy importante, tiene que ver con la parte endocrina. Ya lo veremos. Miren, ahí está el corpúsculo, para que me vean. Tiene esta capa parietal, ¿sí? Tiene entonces por dónde ingresan las arterias, la arteriola aferente, y esta se enreda formando entonces este ovillo de vasos sanguíneos correspondiente al glomérulo. ¿Ya? Eso se ha envuelto por la capa visceral de la cápsula glomerular, que corresponde entonces a los podocitos, y la capa parietal también, que corresponde a este epitelio plano simple. Ojo, el espacio entre ambos, el espacio urinífero. ¿Sí? Y también que tenemos células que están entre medio y corresponden a las células mesangiales. ¿Sí? También se le dice mesangiales o mesangium intraglomerular. Posteriormente, si nosotros seguimos entonces, fíjense acá, para que me crean también, el corpúsculo renal, cómo está formado. Ahí está el ovillo de vasos sanguíneos, por fuera entonces esta cápsula, la parte parietal de la cápsula de Bowman, pegado al ovillo la capa visceral. Aquí le eliminamos toda la capa visceral, le eliminamos la capa parietal, le eliminamos todo, lo digerimos y dejamos solo el vaso sanguíneo. Fíjense el glomérulo, cómo vemos un arreglo en el fondo, un ovillo de vasos sanguíneos totalmente enredado. ¿Ya? Y esto entonces, posteriormente, va a llevar esta arteriola aferente, va a ingresar a este corpúsculo y va a salir por una arteriola eferente. Eferente quiere decir que se va. Aferente quiere decir siempre que viene, por ejemplo, vías aferentes, y algo que se aleja, eferente, en este caso la arteriola eferente. Y posteriormente, todos esos capilares que van a envolver son los encargados de ir reabsorbiendo todo el agua para formar la orina propiamente tal. Esto no lo veremos. Y esto sí quería pasarle. Glomérulo, como les decía, los capilares que son fenestrados y alrededor de ellos células mesangiales. ¿Sí? Estas células mesangiales tienen características de sostén, también pueden tener características de célula muscular, contráctil y también de macrófago. Son esas tres características que tienen. Vamos a ver después. También se envuelve por estas células correspondientes a los podocitos, y aquí, como les decía, se produce la orina primaria. Y está asociado a esto, ¿se acuerdan que les dije en el dibujo anterior? Esta estructura corresponde al aparato yuxtaglomerular. Yuxta, glomerular, junto al glomérulo. ¿Sí? Y este está formado por una mácula densa, que corresponde a estas células del túbulo consolidado distal, células mesangiales y células yuxtaglomerulares. No me pesquen todavía con eso. Fíjense, miren, esa es la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan que les decía que era una capa en el fondo que estaba formada por podocitos? La capa parietal por un epitelio plano simple. Pero esta está formada por los podocitos, que tienen como pies. Por eso es que se llama podocito. Tiene estas proyecciones que van entonces facilitando, ¿sí? Apretando estos vasos sanguíneos, y facilita, gracias a la presión que viene de los vasos sanguíneos, que salga el líquido desde la sangre. Pero ese líquido que va a tener glucosa, va a tener también iones, mucha concentración. Bueno, iones igual va a tener, ¿sí? Todavía no se han reabsorbido. Va a tener pequeños aminoácidos también. Todas cosas entonces que tienen que ir siendo reabsorbidas. Pero por sobre todo también desechos nitrogenados y también agua. El agua es lo que sobre todo queremos reabsorber. Si hay daño en esos podocitos, ¿qué vamos a tener?
podríamos tener agua, o sea, perdón, vamos a tener agua sí, pero podríamos tener glucosa en la sangre, podríamos también tener proteínas más grandes, podríamos tener cristales más grandes también, y podríamos tener sangre también, ¿sí? Si están dañados, por ejemplo, en una glomerulonefritis. Incluso podríamos tener células inflamatorias. Si que en un examen de laboratorio sale glucosuria positivo, ¿los pocositos son los encargados en el fondo o pueden ser los encargados? ¿Sale qué cosa positivo? Glucosa. Ya. Puede ser en parte por el rompimiento de estos pocitos, pero también tiene un límite que rompe el deseo. ¿Ya? Y ese límite puede ser porque es mucha la concentración de sangre. ¿Me fijas? Entonces, efectivamente, ahí puede haber un paso de glucosa. Y también puede pasar, por ejemplo, la hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Esa nosotros la podemos medir con un aparatito chiquitito que trae anticuerpos contra eso y podríamos diagnosticar un embarazo, por ejemplo. Entonces, hormonas también podrían pasar. ¿Sí? Y esa barrera de filtración, ¿cómo lo tenemos? Determina entonces la masa molecular, es decir, el tamaño de esta proteína o de lo que sea que esté pasando, va a determinar entonces si atraviesa o no esta barrera de filtración. La glucosa es chiquitita, entonces por eso es que podría pasar, pero esa será reabsorbida. ¿Sí? Y para eso entonces posee este sistema de capilar fenestrado. Chicos, los que no quieren estar acá por si acá, el control va a ser al final. ¿Sí? Así que no se preocupen si no quieren estar acá. Pueden dejar su mochila y pueden ingresar cuando sea el control. Yo voy a salir afuera a avisar. ¿Ya? También tiene la membrana basal y tiene posteriormente estos podocitos que van entonces abrazando estos vasos sanguíneos. Yo puedo hacer un corte en microscopía electrónica de transmisión. Fíjense, está el capilar, ahí está el eritrocito y ahí está nuestro podocito, que posee entonces estas proyecciones que envuelven entonces como una arañita a estos vasos sanguíneos. Solamente las mesangiales quiero que recuerden que están entre, ¿sí?, el glomérulo, estos vasos sanguíneos, y también por fuera. Ya vamos a ver dónde están, pero son las células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares. Glomerulares. ¿Ya? Características que tienen. Lo único que me interesa es que sepan que presentan, aquí no tengo, bueno, presentan características de musculatura lisa, es decir, se pueden contraer. También presentan características de fibroblastos, es decir, sirven de sostén también. Y también características de macrófagos, es decir, pueden fagocitar detritos celulares, por ejemplo alguna célula inflamatoria que se quede por ahí, o cuando se destruye este glomérulo en una glomerulonefritis, podría también consumir algún detrito celular que pueda quedarse por ahí. ¿Ya? También bacterias que puedan estar ahí, también puede consumirlas. Por eso la importancia de las células del mesangia. Y estas, como les decía, se encuentran entre el glomérulo. Estoy pasándolo un poquito rápido, chicos, porque después tenemos un pequeño repaso de la materia, ¿ya? Pero si voy muy rápido, deténgame nomás, dígame, profe, por favor, téngase porque va muy rápido, ¿ya? No es que esté tan apurado. Y aquí está el aparato yuxtaglomerular, este aparato que se encuentra al ladito del glomérulo, que está formado por esta arteriola aferente. Aquí tenemos cómo entonces esta arteriola ingresa, ¿sí?, a este glomérulo, y ahí está el glomérulo que recuerden que sale por esta arteriola y corresponde a la arteriola eferente. Además, se compone de esta estructura que corresponde al túbulo contorneado distal, que en esta porción presenta una modificación de las células. ¿Ya? Y además, el tercer componente corresponde al mesangio extraglomerular. Fíjense bien en esto, aquí también lo tengo. Corresponde entonces en primer lugar a las células yuxtaglomerulares. Son las mismas células de la arteriola, pero que en este caso se modifican, se vuelven un poquito más gruesas. Eso que está ahí, ¿sí?, así como un poquito más verde, corresponde a las células musculares de esa arteriola. Recuerden que las arteriolas tienen musculatura lisa, pero que están un poquito más grandotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convierte en una célula endocrina, células que van a secretar
la renina y la eritropoyetina. Renina, ¿se acuerdan qué hacía en fisio? Llegamos a la síntesis de aldosterona para aumentar la presión y poder entonces recuperar más sodio. Y la eritropoyetina, ¿qué era? Cuando tenemos, por ejemplo, posterior a una hemorragia, puede activarse. O cuando una persona vive en altura y requiere más oxígeno, también podría empezar a secretarse más eritropoyetina. Las células mesangiales extraglomerulares, lo mismo de las intraglomerulares. Función de macrófago, función de célula muscular, función de sostén. Y la mácula densa. Esta mácula densa corresponde a esto, a las células del túbulo contorneado distal que presentan entonces esta modificación. Se convierten en células que son piramidales, ¿ya? O más bien, más que piramidales, son más bien cilíndricas, pero como es un túbulo chiquitito, pareciera unas pirámides, ¿ya? Pero son células entonces que, siendo parte del túbulo contorneado distal, que presenta un epitelio cúbico simple, pasan a ser piramidales, un poquito más grandes, y esas son las que sensan la concentración de sodio en la sangre. Por lo tanto, baja concentración de sodio en la sangre, es decir, una hiponatremia, es sensado por el aparato juxtaglomerular. ¿Y qué hace eso? Libera ciertos granos, ¿ya? Para que así entonces estas células que se encuentran acá, las células juxtaglomerulares, empiecen a secretar la renina y angiotensina, la renina, y esa posteriormente va a llevar a que se secrete la aldosterona y viene entonces todo ese ciclo para que pueda reabsorberse mucho más el sodio. Respuesta frente a una hiponatremia, por ejemplo. ¿Sí? Continuamos con la orina. Ya pasó entonces esa orina, recuerden que es una orina que estaba primaria con mucha agua, pasa entonces posteriormente a un túbulo contorneado proximal, después un asa renal, que se le llamaba también asa de Helle. El señor Helle no tiene nada que ver aquí, así que hoy en día no se habla mucho con epónimos, sino que más bien le decimos asa renal. Y posteriormente el contorneado distal, que es todo lo que continúa el asa de Helle, para posteriormente llegar hacia el conducto colector. Diferencias en este epitelio que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero diferencia en el fondo que otorga las características propias de cada segmento. Y aquí lo que le estaba mostrando con respecto a la reabsorción. Fíjense acá, cómo esa orina, que tiene la misma concentración de solutos que la sangre, va entonces a empezar a ser reabsorbida la sangre, ¿sí? Todo esto mediante la reabsorción por ciertas características que tiene ese epitelio, ciertas características apicales, y llevando entonces todo el agua a este espacio. Y como después, en esta región, en el asa de Helle, aquí tenemos una región que es hipertónica, ¿ya? Ya les diré por qué. Y aquí posteriormente va entonces a salir en la parte del asa ascendente y también de la parte del túbulo contorneado distal, van a salir, pero en este caso los iones. Cortito, lo habrán visto en fisiología. Pero en esta región ascendente se pasa entonces todo el cloruro de sodio, ¿sí? Y muchas de estas moléculas, en el fondo todos estos iones, se pasa hacia el intersticio. ¿Para qué? Para crear un ambiente hipertónico. ¿Por qué quiero crear ese ambiente hipertónico? Para que así entonces el asa descendente vaya sacando el agua. Siempre recuerden que el agua se moviliza hacia donde hay hipertonicidad. Por lo tanto, esa es la función acá, es el contracorrenteo. Hago que en la porción descendente vaya saliendo el agua, pero logro que salga esa agua generando un ambiente hipertónico. ¿Cómo logro ese ambiente hipertónico? Mediante la secreción activa de iones cloruro, iones sodio, etc. Pero sobre todo iones cloruro y iones sodio. ¿Se va entendiendo? Ahí está el túbulo contorneado proximal. Se encuentra que es un epitelio cúbico, pero en este caso tiene microvellosidades, ¿ya? Tiene estriaciones en el dominio basal y tiene una ATPasa de sodio-potasio, ¿sí? Lo más común que nosotros lo vamos a ver es que como tiene estas microvellosidades, es que eso le da la capacidad de absorción, ¿ya? Eso es lo que le da la gran capacidad de absorción, dado que posee una alta superficie. Eso siempre es lo que otorga las microvellosidades en cualquier órgano, en el intestino, por ejemplo. Y lo vamos a ver de que también es un poquito más oscura, es un poquito más
vasofílica y se presenta porque este borde en cepillo propio de las microvellosidades. ¿Qué va a reabsorber? Glucosa, como decía antes, aminoácidos que puedan pasar, péptidos, sal inorgánica y sobre todo agua. Aquí se reabsorbe el 70% del agua. Es decir, todo lo que se reabsorbió, gran parte, ¿se acuerdan que les decía que pasaba 125 ml y se reabsorbían 124 ml por minuto? Bueno, aquí se reabsorbe el 70% de esos 124 ml. ¿Ya? Y se puede secretar efectivamente, fundamentalmente amonio, urobilina, urobilinógeno y también otros metabolitos como la urea, ¿ya? Que es el principal desecho nitrogenado del cuerpo de los mamíferos. ¿Vamos bien hasta acá? Todo esto que está acá, todas esas estriaciones corresponden a lisosoma en algunos casos, pero sobre todo a mitocondria. ¿Por qué mitocondria? Porque posee también un transporte activo de muchos iones. Por eso es que necesita tantas mitocondrias, necesita mucha energía. Ahí tenemos también el epitelio cúbico con las microvellosidades que le permiten la absorción. Después tenemos el asa renal, que se encuentra en los rayos medulares y en las pirámides. Y esta baja, son muy largas y por eso es que les digo que entra incluso a las pirámides. No tengo aquí el esquema, pero en el fondo cada una de las nefronas se encuentra a este nivel de la corteza, pero las asas renales y las porciones descendentes van a llegar incluso acá, ¿sí? A las pirámides renales y por lo tanto van a formar la médula renal. ¿Por qué tienen que llegar abajo? Porque aquí se produce la máxima absorción de agua. De hecho, en los animales, por ejemplo la rata canguro, la rata del desierto y también los camellos, tienen de la naturaleza las asas renales más grandes. ¿Por qué? Porque aquí se produce una gran absorción de agua. ¿Por qué? Porque les decía, aquí se produce el contracorrente. Aquí es donde se libera la porción ascendente, todos los iones, y en la porción descendente se libera todo el agua. ¿Sí? Por eso es tan importante las asas. Y como tiene que secretar tantos de estos iones en la porción ascendente y tiene que absorber agua, tiene un epitelio muy bajito, muy chiquito que corresponde al epitelio plano simple. Ya casi no tiene microvellosidades y se va a absorber aquí el 15% del agua. ¿Ya? Además, como les decía, se reabsorbe aquí el 25% del sodio, del potasio, del calcio, del bicarbonato, etc. A propósito, ahí que está el calcio, ahí que está el bicarbonato. ¿Cuál es el pH de la orina? ¿Cierto? Me decían así. 5, ¿cierto? 5, 6. Que recuerden, igual no es menor decir 5 o 6. Recuerden que es una escala logarítmica el pH. Así que claro, 5 o 6 depende del estado en que se encuentra. ¿Sí? Después, fíjense acá. Teníamos el asa de descendente a ascendente. Y aquí ya nos queda entonces el túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal presente también los rayos medulares, pero aquí en este caso epitelio cúbico simple, pero sin microvellosidades. ¿Ya? Aquí hay un transporte activo de iones hacia afuera y aquí no se da tanto la absorción. No es tan importante la función de absorción como lo era en el caso del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Pero también tiramos tantas mitocondrias y en este caso vamos a ver de que no presenta un citoplasma tan oscuro, sino que un citoplasma un poquito más clarito. También presenta abundante mitocondria porque aquí también lleva un transporte activo de iones sobre todo. ¿Sí? Y posteriormente, finalmente tenemos los ductos colectores. Estos llevarán ya toda la orina que va a llegar entonces al sistema de conexión. ¿Sí? Y esto es un epitelio que es simple y cúbico y posteriormente en la zona más profunda de la médula va a ser un epitelio cilíndrico simple. Aquí de todas maneras puede haber una absorción de agua, pero una reabsorción de agua que no es en el fondo basal, sino que es facultativa. Por ejemplo, tengo poca agua, llega la hormona antidiurética. Cuando tenemos una deshidratación o cuando tenemos menos agua, llega la hormona antidiurética, que abre unos canales que permiten mayor paso de agua.
¿sí? Entonces, por lo tanto, son sensibles a la antivirética. Pero, por ejemplo, estamos un día viernes en la noche, viernes tarde-noche, viene en la mañana, para algunos, o algunos día lunes, maldición gitana. Y se nos ocurre tomar un poquito de chela. ¿Qué pasa con la chela? Inhibe más que la ADH, inhibe la sensibilidad a la ADH. Por lo tanto, ¿qué hace? Hace que se abran todos los canales, o más bien se cierren los canales, y ¿qué hace? ¡Pum! Se va todo el agua. Así que por eso es cuando estamos tomando una cerveza, por más heladita que sea, estamos también deshidratándolo. Y eso es parte de lo que produce los síntomas de la resaca de la caña. Importante también, dicen mucho, para no tener tanta caña, es tomando agua entre cada chela. Para que así entonces no se inhiba tanto la ADH. Es parte de la caña, porque también tiene otras cosas medias tóxicas, sobre todo la báltica, que tiene ciertas cosas que igual son tóxicas y igual producen dolor de cabeza. Pero la báltica es rica, eso es verdad, a pesar de que sea báltica. Y eso llega posteriormente, todos los colectores, a una porción que se llama la papila renal, que eso corresponde entonces a la primera porción de los cálices mayores. No sé por qué aquí lo puse, perdón, menores. Eso llega entonces a unos cálices, a unas porciones que tienen esta forma, por eso le dice cáliz, para posteriormente muchos de esos ir desembocando en uno mayor, en uno más grande, correspondiente a los cálices mayores. Y posteriormente en un cáliz mucho más grande que corresponde a la pelvis renal, en el fondo un cáliz único que va a desembocar posteriormente en el uréter, y ese llevará entonces posteriormente la orina definitiva hacia la vejiga. Ajá. Ahí tenemos los uréteres. Lo importante de los uréteres en este caso es que presenta desde los cálices menores hasta la porción de los uréteres un epitelio bastante especial. Tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo, va a tener una muscular, va a tener una apéndice, etc. Pero la parte importante que creo que vean es el epitelio que presenta acá. Y esto corresponde al urotelio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba también este epitelio? Epitelio de transición. ¿O cómo también se le llamaba? Urotelio, ya. ¿Pero qué otro nombre tenía? Polimórfico también, ¿cierto? Un epitelio polimorfo. O también un epitelio correspondiente a de transición. ¿Por qué? Porque es un epitelio en el fondo que tiene muchas formas y que depende del estado de plétora que tenga la vejiga, si este se encuentra de una u otra forma. Fíjense acá. 3 tipos celulares. Las células que están pegaditas a la membrana basal, que son chiquititas, bien aquí en la base, las llamaremos células basales. Medio obvio, ¿no? Pero después tenemos una capa como de 5 células correspondiente a las células en raqueta. Todas estas que están acá. Todas pegaditas a la membrana basal de todas maneras, pero como se encuentran apretaditas, tienen como más o menos 5 capas visibles, ¿ya? De todas esas células que tienen como forma de raqueta. Por eso le llamamos células en raqueta. Y después, cubriendo a todas las demás, también pegadas a la membrana basal, tenemos estas que están acá, que cubren a las demás. Esas son las células en parábola. Entonces tenemos 3 tipos celulares. Células basales, células en raqueta y células en parábolas. Eso es cuando está relajado este epitelio. Pero cuando este epitelio está de alguna manera distendido, por ejemplo cuando estamos después de tomar chela con la vejiga pletórica de orina, ¿qué ocurre? Este se estira de alguna manera. ¿Bien? Eso es lo que lo lleva el nombre entonces que sea polimórfico. Y lleva entonces que estas células, las basales, permanezcan igual. Lleva en cambio que las de raqueta se ensanchen y en vez de 5 capas sean 2 capas solamente, 2 a 3 capas solamente. ¿Bien? Porque estas se han entonces distendido. Y 3, lo más importante, fíjense el ancho de las células en parábola. Estas se distendieron mucho y están cubriendo entonces a todas las demás células. La orina, como ustedes dijeron, presenta parte de un pH 5 más o menos. Tiene que ir protegiéndose. Así que posee
una cubierta lipoproteica por sobre esta célula en paraguas y que es secretada por la misma célula en paraguas y además se va renovando continuamente. Gracias a estas células, las basales que tienen ciertas características de célula madre. ¿Bien? Eso permite entonces de que se proteja de este pH 5, que podría ser entonces estar presente en la orina, ustedes lo van a ver, células descamativas o de delitos celulares también. ¿Ya? A ver, están metidas, ¿sí? Los dejaban encerrados todo el fin de semana, pero está bien. Ahí tenemos entonces nuestro lindo urotelio. ¿Cómo es el urotelio entonces? Está en reposo con esta célula en raqueta, en verde, y esta célula en paraguas, en beige. Pero como esas posteriormente ya empiezan a extenderse. Y vemos aquí también está cubierta el lipoproteica que se encuentra arriba en rojo. ¿Estamos con dudas, chicos, o no? Dentro de lo poco que han escuchado. Y fíjense ahí entonces está cómo esas placas, cómo esa cubierta lipoproteica a veces se organiza en placas. ¿Sí? Y lo que permite entonces de que esto posteriormente, cuando se encuentre distendido, estas placas pueden entonces disponerse en forma de manto. ¿Ya? En forma de manto. ¿Sí? Y también tenemos de que todas estas células se encuentran formando entonces este acúmulo que pareciera que fuera una sola célula, ¿cierto? En el fondo, cuando se extiende, forma estas tres capitas, que eran 5 capas, forma solamente 3 capitas de la célula en raqueta, se separan un poquito las células basales y las células en paraguas también se encuentran estiradas y bien distendidas. Bueno, se da gracias a esta red de filamentos intermedios que se encuentra comunicando a todas estas células. ¿Ya? La uretra, finalmente, por donde sale la orina. ¿Sí? Esto que es lo interesante que tiene, que hay distintos tipos, o más bien, varía según el sexo biológico. Y en este caso podemos ver por qué varía, y es porque básicamente tenemos distintos orígenes biológicos. Y aquí tenemos entonces cómo la masculina va a tener una porción prostática, que viene aparte de urotelio, y es en esa porción aparte, ¿sí? ¿Dónde va a desembocar el conducto en el fondo eyaculador? ¿Se acuerdan del conducto eyaculador? Lo que vieron con la clase del profe Felipe. Desembocar el producto, bueno, de la uretra, del deferente, que es el fluido espermático, y también de la próstata y también de la pulpa uretral. De las vesículas seminales. Y eso era lo que posteriormente entonces producía el semen. Líquido seminal más líquido espermático. También tenemos una uretra membranosa que posee un esfínter, ¿sí? Aparte, y el epitelio cambia a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado o cilíndrico simple. Ya no tenemos el urotelio en esta porción. Después, una porción bulbosa al inicio del pene, ¿sí? Que posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado o también cilíndrico simple, y posteriormente ya en la porción del pene, la porción externa del pene, presentamos también el epitelio cilíndrico pseudoestratificado o bien uno plano estratificado, sobre todo en la porción más externa, en la porción donde se está uniendo con el glande y se está uniendo con el epitelio externo del glande. Tenemos entonces el epitelio estratificado plano, sin cornificar al principio y posteriormente ya en la porción más externa, cornificado. ¿Sí? Tenemos unas glándulas, efectivamente, glándulas de Litre, que son unas glándulas mucosas a lo largo de toda la uretra, en el caso masculino. En el caso de la uretra femenina, ¿ya? Esta es mucho más cortita. ¿Qué predispone que sea mucho más cortita y que no lo tenemos casi los hombres? ¿A qué predispone? Predispone a la infección urinaria. Es mucho más común en la mujer la infección urinaria porque es mucho más cortita. ¿Sí? Protege de la infección urinaria el pH, ¿sí? De la orina, y también protege la frecuencia de micción, la frecuencia de que uno orina, y también en parte la descamación. Pero si
sin embargo, es bastante probable o mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo cuando hay algún tipo de malformación que la hace más corta, el tema de las infecciones urinarias. Aquí, en general, en toda la porción, aquí tiene el mismo origen embriológico, por lo tanto es el mismo epitelio. Estratificado plano con áreas, ¿sí?, de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y posee además un esfínter externo a nivel del meato urinario. ¿Ya? Eso corresponde entonces a la clase urinaria. No sé si existe algún tipo de pregunta, chicos. ¿Perdón?